En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a quienes ven la transmisión a través de las páginas de EPA Nacional y también de la página de Soy Paj, de la Pastoral Juvenil de nuestra diócesis de Tepic. Celebramos hoy la Eucaristía de este día domingo, en el que festejamos también a los papás en el Día del Padre, desde la Capilla del Perpetuo Socorro en este territorio parroquial de Santo Niño. Como ya escuchamos las intenciones previas a la celebración, solo decir que también en este día pedimos por todos los papás de cada uno de nosotros, de un modo singular, por los papás de los adolescentes y jóvenes de los grupos juveniles y también papás de los adolescentes y jóvenes del movimiento de EPA a nivel nacional. Acerquémonos pues al altar del Señor para celebrar dignamente esta Eucaristía, pidiendo particularmente en este tercer día del novenario a la Santísima Virgen del Perpetuo Socorro por el sector tercero de esta comunidad. Reconozcamos en un momento de silencio el perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Pedimos que tengas piedad, pedimos que tengas piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Alabemos al Señor entonando el himno del Gloria. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos.
de nosotros, escucha nuestra oración. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres que ama el Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo. Gloria a Dios en las alturas y paz, paz en la tierra a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oí el cuchicheo de la gente que decía: terror por todas partes. Denunciemos a Jeremías, vamos a denunciarlo. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Por ti he sufrido oprobios y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aún para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, pues eres bueno, y en tu ternura vuelve a mí tus ojos. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre
ni olvida al que se encuentra encadenado. Que lo alaben por esto cielos y tierra, el mar y cuanto en él habita. ¿Todos? Escúchame, Señor, porque eres bueno. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte, así la muerte llegó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya había pecado en el mundo. Y si bien es cierto que el pecado no se imputa cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora bien, con el don no sucede como con el delito, porque si por el delito de un solo murieron todos, cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre todos. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y ustedes también darán testimonio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les diga yo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma. Teman más bien a quienes pueden arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré
ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Muy buenas tardes a todos. Hoy es un día muy especial. Hoy es el día en el que como sociedad celebramos la paternidad de Dios como don, como regalo compartido a todos aquellos que en nuestras vidas son nuestros padres, nuestros papás. Y diré de entrada, ¿verdad? Qué hermosa bendición, porque ser padre como don de Dios, como regalo de Dios, es eso, una bendición. La paternidad no solo es biológica, y muchos por experiencia lo sabemos, no solo es engendrar la vida, sino también es acompañar, custodiar, guiar y ser responsable de la vida que se ha dado. El evangelio que acabamos de escuchar nos da la oportunidad de ir como parafraseando y tomando un ejemplo muy sencillo de la responsabilidad que implica la paternidad. Me voy a explicar tantito. Este capítulo 10 del Evangelio de Mateo está contenido en lo que llamamos el discurso apostólico o discurso de la misión. Recuerden que también en este evangelio, en el capítulo 5, está otro discurso que se llama el sermón de la montaña. Y en este propiamente capítulo que acabamos de escuchar, en esta parte del capítulo 10, hay un pequeño contexto importantísimo en el evangelio y en la vida cristiana de la primera comunidad. Hablamos primero de un llamado. El primer llamado que Jesús hace en el capítulo 9, al final casi del capítulo 9, el llamado que Jesús hace a los discípulos para luego convertirlos en apóstoles. Luego viene esta estructura que acabamos de escuchar ahorita, donde Jesús advierte y capacita para la misión. Y la primera realidad de esta es que para poder llevar a cabo una misión fundamental como es dar la vida por el evangelio, la primera realidad y la primera verdad es no tener miedo. No tengan miedo, dice Jesús a los apóstoles. Y es en todo en ese contexto también que decíamos, un contexto histórico también muy importante en el primer siglo de la vida cristiana. Los discípulos están viviendo la persecución. Estamos hablando del tiempo del martirio, el tiempo de la entrega de la vida por la evangelización y por amor a Dios. Por eso esta expresión de no tener miedo es tan fuerte y tan importante para el cristiano. 3 momentos en el evangelio Jesús lo repite y Mateo hace hincapié muy concretito en que no podemos tener miedo. La primera parte, la primera expresión, no tengan miedo. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? En anunciar a Cristo. Dice el evangelio, no hay nada encubierto que no llegue a conocerse. No tener miedo entonces en este sentido es que nada impida que el mensaje del amor y de la salvación llegue a todos. De la misma forma, la segunda expresión, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, teman más bien a aquellos que matan el espíritu. Y después dice, como complemento de esto, teman más bien a aquel que los puede arrojar al lugar de castigo. Recuerden que es tiempo de martirio y los cristianos de la primera era están
siendo perseguidos y saben que por defender y predicar el evangelio pueden morir. Pero las palabras de Jesús resuenan tan importantes que no tengan miedo a los que matan el cuerpo hace referencia primero a eso. Pero todavía es más importante lo segundo, trascendente. Y hablamos del temor, no tengan miedo de aquel que es capaz de arrojar al lugar de castigo. Esta segunda expresión del no tener miedo hace referencia al don del Espíritu Santo. Uno de los 7 dones, ¿cuál es? Temor de Dios. Temor de Dios, no como tenerle miedo a Dios, sino tener miedo de ofender el amor de Dios, es decir, de alejarnos del amor de Dios. A eso o ante ello sí hay que temer, porque es el abandono del amor misericordioso de Dios por nosotros. Y el tercer momento de expresión: ustedes valen más que los pajarillos, no teman, confíen antes bien, confíen en Dios. 3 expresiones, 3 momentos fundamentales que tienen que ver mucho con la misión de ser portadores de Cristo en el mundo. Y si me permiten parafrasear esto en este contexto de nuestra experiencia de celebración del Día del Padre, pues qué hermosa tarea para un papá. Ser responsable de la gracia de Dios en él para comunicar vida a los demás, y no cualquier vida, no solo la vida biológica, sino también la vida en el espíritu. Y me explico tantito. Desde estas 3 expresiones tenemos un modelo importantísimo: San José, padre de nuestro Señor Jesucristo, padre nutricio, no padre biológico. José es capaz o fue capaz de aceptar el proyecto de Dios de la encarnación de Jesús en el seno virginal de la Santísima Virgen María, para luego ser custodio de esa gracia. No abandona el plan de Dios, se enfrenta a sus miedos. ¿Cuáles? Recordemos aquellos miedos del abandono, ¿verdad? Dice la narración del Evangelio que en sueños José fue advertido de no dejar a María, al contrario, de ser responsable con ella, y la toma por esposa y se la lleva a vivir con él. ¿Habrá experimentado temores José? Sí, indudablemente, pero se vuelve valiente y se enfrenta a esos temores por defender la causa de Dios, el proyecto de Dios. Ser portador junto con la Santísima Virgen María de poder comunicar la salvación al mundo en Jesús, el Hijo de Dios. Y todavía más, también desde San José. Qué importante es descubrir entonces que José o San José, en esta responsabilidad de ser portador de buena noticia para el mundo, al ser custodio, padre nutricio de nuestro Señor, es capaz de ser ejemplo de vida cristiana, de vida de fe para Jesús. Me explico tantito. En la tradición judía, en la religión judía, el varón, el papá, es el que enseña la fe a los hijos, no es la mamá, es el papá. Decimos ahora, o diremos ahora, es el papá el que enseña el catecismo en la religión judía. El ya conocido Shema, escucha Israel, el Señor es uno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En la religión judía es el varón el que está en el templo, no es la mujer. Si esto lo contemplamos para nuestra tradición de vida cristiana, pues qué gran responsabilidad
de ejemplo de vida creyente, de fe, deberán tener nuestros papás. Porque en San José, todo papá tendría una sana responsabilidad importante de enseñarnos a confiar en Dios, a creer en Dios, a amar a Dios y sabernos amados por Dios a través de Él mismo como Padre. Un elemento más que podemos rescatar de esta experiencia de San José, pues no solo es ejemplo de fe, sino también ejemplo de servicio y de trabajo. Como todo padre, enseña a Jesús a servir y a trabajar, pero pensando en la responsabilidad de ser padre nutricio, de poder asumir el compromiso de amar desde su labor, desde su tarea, desde su trabajo, desde su oficio, a su familia. Así todo papá. Romper las barreras del miedo para enfrentarse a las tribulaciones de la vida y poder llevar el alimento a casa. Por eso decía, qué gran bendición, qué gran tarea el saber ser papá, no solo biológico, sino padre también en ese sentido, a ejemplo de San José, padre nutricio. Y todavía más, si no solo es ejemplo de fe y no solo está llamado a ser ejemplo de servicio y de trabajo para sus hijos, todo padre está llamado también a ser ejemplo de donación de la propia vida, de entrega de la propia vida en las circunstancias que se le presentan y más en las tribulaciones. Pensando en las comunidades cristianas, entonces aquellas que nacieron en persecución, indudablemente que un papá está llamado por la gracia de Dios a saber enfrentar las tribulaciones de la vida por amor a sus hijos, en donación de la propia vida en favor de la familia que le ha permitido Dios realizar y darle sentido a todo ello. Hoy que como sociedad celebramos a todos los papás, pues pidamos al Señor que les conceda a ellos ser reflejo de la ternura de Dios para con los hijos. La ternura tiene que ver con no solo con un sentimiento interior profundo, sino con un gesto sencillo, también humilde, en un amor profundo demostrado en los cariños a través de los hijos. Y diré, para quienes adolescentes o jóvenes nos ven en la transmisión, como ayer por ahí compartía con una de las comunidades del movimiento de EPA, les decía qué importante saber reconocer cuando nosotros experimentamos la ternura de Dios a través de nuestros papás, cuando ellos han mostrado el rostro amoroso de un padre como lo ha sido Dios con todos, en la cercanía, en el diálogo, en sabernos acompañados, en tener en quien confiar nuestras situaciones, en sabernos impulsados a nuevos proyectos. Qué importante es saberlo descubrir, reconocerlo y agradecerlo con nuestros papás. Pero también una tarea importante para todo adolescente, para todo joven, es ya desde ahora pensar y proyectar la vida. Si tú tienes ganas de ser papá, piensa, ¿cuál es el mejor modelo de papá que tú quieres llegar a ser? ¿El modelo que has aprendido, que ha sido bueno, o aquel que a lo mejor no ha sido tan bueno? Porque la vida nos llega en lo que menos pensamos, en lo que menos nos preparamos. La vida avanza y nos llega el momento de ser papás, o les llega el momento de ser papás, y de repente no sabemos si estamos capacitados para ello. Por eso, dirigiéndome a los muchachos, les diré: lo que conocen del amor de Dios, lo que conocen del amor de Jesús, lo que conocen de la fuerza del Espíritu Santo en este amor, debe capacitarlos para prepararse en un futuro y saber
¿Cuál es el mejor ejemplo y testimonio en el amor que ustedes podrán llegar a vivir como papás? Si es que anhelan también esta realidad. Ayer me pidieron que dijera unas palabras en un video muy corto sobre el significado de ser papá, pero papá espiritual. Los sacerdotes no tenemos hijos biológicos, tenemos hijos espirituales, unos muy cercanos y otros muy lejanos. Los muy cercanos, la comunidad parroquial; los muy lejanos, las amistades quizá. Pero en ellos Dios nos permite vivir esta paternidad espiritual. ¿Y cuál es la tarea de un padre espiritual? La misma que un padre biológico cuando asume su responsabilidad después de engendrar. Ser compañero de camino, llevar a Dios, acompañar el camino, nutrir de la fe y sobre todo, no solo enseñar el amor de Dios, sino santificar a los hijos. Me parece que también ese es un buen ejemplo para todos los papás, como tarea, como misión. Una vez que los hijos han venido al mundo, saberlos educar, formar, orientar en las situaciones de la vida, pero también orientar, educar y formar en el amor a Dios. No podemos dar lo que no tenemos, lo que no hemos recibido. Y si hemos recibido de parte de Dios todo su amor y toda su misericordia y toda su bondad, pues indudablemente que como padres tenemos esa gran tarea: saber ser el canal por el cual Dios se revela a los demás como un verdadero padre. Y si me permiten la expresión, y lo voy a decir, pues qué chido, ¿no? Qué chido que yo vea en mi papá un ejemplo de vida, de fe, de trabajo, de servicio, de ternura, de amistad y compañero de vida que me lleva siempre hacia Dios. Felicidades a todos los papás y no dejemos de orar por ellos y pedirle a Dios que nos conceda la gracia de ver y de contemplar en nuestros papás los dones que Dios les ha dado. Que todos nos sintamos bendecidos y agradecidos por tener a los que tienen esta gracia de tener a nuestros papás con nosotros. Agradecerles por ser nuestros papás, aunque con nosotros quizá a veces se hayan equivocado un poco, pero agradecerlos siempre. Que así sea. Hagamos nuestra profesión de fe. ¿Creen en Dios, que es Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, que es Hijo único de Dios, que nació de María la Virgen, padeció, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Digamos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con toda confianza presentemos al Padre nuestras plegarias. Después de cada una de ellas, digamos: Padre, escúchanos. Por la Iglesia, para que dé siempre un buen testimonio del amor y la misericordia de Dios, oremos. Por los que son perseguidos a causa de su fe, para que se mantengan firmes y vivan con la confianza de saber que Dios no los abandona, oremos. Por los gobernantes de los países más poderosos del mundo, para que utilicen su poder al servicio de la paz, de la concordia y del bienestar de todos los hombres, oremos.
por los refugiados que han tenido que dejar su patria, para que encuentren lugares más seguros para vivir y desarrollarse, oremos. Por los papás, para que den buen testimonio en todas partes del amor del Padre por nosotros, especialmente en su familia, oremos. Por nosotros, para que vivamos con un espíritu siempre abierto al amor de Dios y demos testimonio de Él en toda ocasión, oremos. Pidamos también al Señor por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones, particularmente encomendamos a todas las personas del sector salud, a todos los enfermos que a causa de esta epidemia han sido afectados en su cuerpo y en su espíritu, oremos. Pidamos por nuestras familias y en ellas particularmente pidamos por nuestros papás, que el Señor los siga llenando de sabiduría, de salud y de una vida plena al lado de nosotros. Oremos. Pidamos también al Señor por todas las personas por quienes ofrecemos esta Eucaristía, de manera particular por todo el sector tercero de nuestra comunidad del Perpetuo Socorro, que el Señor bendiga a estas familias. Oremos. Y como ya escuchamos al inicio de la celebración, también pedimos por los papás que se han mencionado al inicio, vivos y difuntos, por las familias de cada una de estas personas que se encomiendan a nuestras oraciones, oremos. Señor Jesucristo, que has confiado a nuestras débiles fuerzas el anuncio profético de tu palabra, escucha las oraciones de tu pueblo y sosténnos con la fuerza de tu Espíritu, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Vamos a pasar al ofertorio. Estamos aquí, Señor, en tu casa te venimos a traer con entusiasmo la alegría de vivir y nuestras penas el deseo de un mundo mejor y nuestras ansias de amar. Recibe este pan, Señor, y este vino, amémonos más y más. Como dijiste, la luz del camino eres tú, Dios buen amigo, vivir para ti es nuestro ideal, concédenoslo, Señor. Oremos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios, justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también de haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal, y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente, el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis Artemio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de quienes se encomiendan a nuestras oraciones. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu gran misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Dense
Hermanos, hermanas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Señor Jesucristo, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo y te pido la gracia que vengas espiritualmente a mi corazón. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén.
Oremos y demos gracias a Dios. Renovado, Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua devoción lo recibamos convertido en certeza de redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Saludemos a María Santísima diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Seas amada, seas alabada, seas invocada, seas eternamente bendita, oh Virgen del perpetuo socorro, mi esperanza, mi amor, mi madre, mi refugio y mi vida. Amén. Vamos a recibir la bendición con el Santísimo Sacramento. Y antes de recibirla, solamente seguirlos invitando a todos a seguir poniendo de nuestra parte para que esta situación de epidemia venga a menos en todo nuestro estado de Nayarit, en los estados donde también se encuentran las comunidades del movimiento de EPA, y también que todos los jóvenes sean respetuosos y responsables de las acciones que el gobierno federal nos invita a considerar para cuidarnos en esta situación. Los invito para que recibamos la bendición con el Santísimo. Cantamos. Nos diste pan bajado del cielo, todo deleite. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Vive Jesús el Señor. Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús el Señor.
Él vive, Él vive, Él vive, vive, vive Jesús, el Señor. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la gran Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. De nuevo, muchas felicidades a todos los papás de cada uno de nosotros, particularmente a quienes los tenemos cerca o los tenemos con nosotros. El Señor les llene de bendiciones y sigamos orando por ellos y pidiéndole a Dios que nos conceda la gracia de ser también nosotros buenos hijos con nuestros papás. Muchas felicidades, ¿verdad? Podemos ir en paz, nuestra celebración ha terminado.